poder compartir, la verdad, el comienzo de este año. El primer culto, le decía esta mañana a los hermanos de la iglesia que es muy emocionante para mí el primer culto, ¿no?, del año, porque uno quisiera decir todo el deseo que tengo de parte mía personalmente, porque le damos a la iglesia y de parte de Dios lo que Él quisiera de nosotros, ¿no?, de mí en este año. Y cómo desearles y decirles que espero que Dios haya renovado las fuerzas en un año que fue muy difícil para la mayoría del mundo, para la mayoría de nosotros. Yo les he compartido a algunos que este año fue uno de los más difíciles que me tocó vivir por muchas circunstancias personales, de familia y de otras cosas, pero fue el año de más productivo espiritualmente que he tenido. He sido más bendecido que cualquier otro año de mi vida. Y estas son las cosas que solamente Dios puede hacer. Y esta tarde quería compartir con ustedes este mensaje que le he titulado Alcanzando tu propósito. Y no solamente pensar en ese propósito final, ¿no?, que como va a decir Pablo aquí en Filipenses, que vamos a ver esta mañana para ustedes, ese supremo llamamiento, ¿no?, cuando Dios nos llame a ese encuentro final con Él. Yo te hablo de tener, alcanzando ese propósito, que lo podemos vivir cada día, o por ahora, como estamos hablando de este fin de año que ha pasado, ¿no?, de este año que ha pasado. Yo no sé cómo llegaste tú a la evaluación de lo que pasó en el año pasado con tu vida, pero sé que algunos podrán estar muy contentos, otros podemos estar tristes, otros quizás hemos perdido a alguien, otros quizás hemos tenido problemas de salud, otros quizás hemos tenido problemas económicos. Puedes haberte encontrado con metas alcanzadas o con fracasos que aún sigues renovando año tras año. Quizás muchos decimos llegar a fin de año y decir, me encuentro casi en el mismo lugar. Quizás muchos estén sintiéndose reprobados por Dios. Pero yo quiero decirte, para arrancar el mensaje, que cuando uno hace un examen de la vida como cristiano, tú nunca debes sentirte reprobado, ¿no? Porque primero, nuestra aprobación no es por lo que hacemos o dejamos de hacer. Nuestra aprobación está en Cristo, porque por Él fuimos justificados y tenemos una relación con Dios, no por lo que hayamos hecho o lo que hayamos dejado de hacer. En Cristo es que tenemos una relación con Dios. Así que lo primero que te quiero decir esta mañana es que no te sientas reprobado. Puede ser que no hayamos alcanzado algunas cosas, pero en el proyecto de Dios, en el proceso de Dios, las cosas serán alcanzadas. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el fin. Dios está involucrado en tu crecimiento. Dios está involucrado en tu santidad. También es nuestra responsabilidad, pero también Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Así que lo primero que tengamos que tener claro es esto. Y quiero que me acompañen a Filipenses capítulo 3, versículos de allí del 12 al 14. Como le decía Jonathan, voy a compartirles algo de este mensaje que he preparado y que lo hice para la iglesia de la semana pasada, y parte del mensaje de esta mañana, porque tiene que ver y tiene relación con lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. Filipenses capítulo 3, versículos de 12 al 14, dice la palabra de Dios: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual también fui nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y estas palabras de Pablo son muy interesantes y muy importantes de tenerlas en cuenta. Lo que le compartí a los hermanos es que a mí me llama la atención esa palabra de Pablo que se repite 3 veces: no es que lo haya alcanzado, no que lo haya alcanzado, no es que sea perfecto, no he llegado, no es que sea totalmente maduro, dice Pablo, no es que sea muy completo, no lo he alcanzado. Ahora, si eso lo digo yo, lo dice Marcelo, Jonathan, cualquiera de nosotros, bueno, sí, claro, por supuesto, que no lo has alcanzado. Te falta, pero que lo diga Pablo, hermano, esto es algo que nos llama muchísimo la atención.
Porque si alguien considera la vida que vivió Pablo, el encuentro que tuvo Pablo con Jesucristo, el mandamiento que tuvo, lo que hizo por ese mandamiento, por ese llamamiento, lo que sufrió, es para nosotros casi incomprensible que Pablo diga estas palabras. ¿Y qué nos enseña esto, de acuerdo a este análisis que estamos haciendo juntos? Es que si hay algo que se requiere para tener un buen alcance del propósito de Dios, es considerar que no lo hemos alcanzado, que mantener en esa humildad de reconocernos necesitados de Dios todos los días. No solamente que hayamos tenido un buen año y decir, bueno, este año lo he alcanzado mis metas. Eso de que has alcanzado tus metas, si lo comparas con algún hermano, puede ser comparativo y puede ser verdad. Pero si te comparas con Cristo, siempre quedaremos cortos. Siempre nos faltará. Y ahora, ¿por qué digo esto? Porque la meta, el propósito, cómo alcanzar el propósito que Dios nos ha provisto para cada uno de nosotros, en la totalidad de cada uno individuo que nace en esta tierra y que es creyente, es ser conformados a la imagen de su Hijo. Luego, distinto será algunos que llaman para misioneros, otros pastores, y así. El llamado será distinto, pero hay uno que es común a todos. Es que todos seamos conformes a la imagen de Jesucristo, ¿no? Entonces, en ese propósito, para alcanzarlo, tenemos que reconocer como Pablo, humildad. Reconocernos que no hemos alcanzado todavía ese propósito. Ahora, es algo muy difícil, queridos hermanos, reconocernos humildes, ¿eh? Es difícil reconocer lo que no hemos alcanzado. Es difícil decir que mi matrimonio aún no alcanzó lo que debería ser. Es difícil reconocer que yo como padre no soy tan buen padre como debería serlo. Es difícil reconocer que como esposo no soy un tan buen esposo como debería serlo. Como trabajador, como siervo de Dios, como tantas cosas que tú puedes ponerle allí tu título y reconocer lo que aún no lo hemos alcanzado. Que podríamos ser aún más parecidos a Jesucristo. Es difícil reconocer, hermano, que no hemos amado como Cristo. Ese amor que entrega, ese amor que lo da todo, ese amor que mira a los demás como superiores a uno mismo. Ese amor como el que dijo Jesús, Padre, si es posible, páseme esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces hemos dicho este año esa frase? Esto lo soporto por amor a mi prójimo, a mi hermano. O hemos dicho, vamos, yo tengo que pensar en mí y que mi hermano se la arregle. ¿Cuántas veces hemos considerado que a la hora de enojarnos no nos enojamos como Cristo se enojó? Cristo se enojó con una ira santa hacia el pecado. A nosotros nos hemos enojado quizás por una ofensa. Y nosotros vivimos ofendiendo a Dios muchísimas veces al día. Sin embargo, en su misericordia, Cristo nos perdona y nos vuelve a dar una oportunidad. ¿Hemos dado oportunidad? ¿Hemos usado la misericordia que Cristo usa con nosotros este año? No creo que hayamos podido alcanzarlo. Es difícil reconocerlo. Es difícil reconocer que cada una de nuestras vidas siempre prosigue hacia un lugar que será perfecto cuando estemos delante de Cristo. Como dice su palabra, ahora vemos como por un espejo, pero algún día le veremos cara a cara y entenderemos cómo es Él y nos entendemos cómo somos nosotros. Realmente aún nos conoceremos bien nosotros. Entonces, querido hermano, este alcanzar el propósito para este año que comienza, para que quizás no tengamos el examen que pudimos tener este año que pasó y sentirnos que no hemos alcanzado en muchas áreas y sentirnos reprobados y lejos de eso. Yo quisiera que este año vos y yo podamos alcanzar ese propósito, pero porque hemos proseguido a la meta. Porque mira, la verdad que el texto del versículo 12, mira lo que dice. Pues no pretendo, no que lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Una característica importante para, como te decía, alcanzar el propósito de Dios en la vida es la humildad. Y lo segundo es identidad. Fuiste alcanzado por Cristo primero para hacer algo. Tú y yo no podíamos acercarnos a Dios.
Tú y yo no podíamos parecernos a Dios. Tú y yo no podíamos amar como Dios ama. Tú no podíamos perdonar como Dios nos perdonó. Pero en Cristo, alcanzado por Cristo, fuimos alcanzados con el propósito de poder ser conformados a la imagen de Él. Entonces, la identidad como cristiano es importantísimo para alcanzar el propósito de Dios. ¿Tú tienes en claro que fuiste salvado? ¿Que fuiste salvado con un propósito? ¿Que no fueron por tus méritos? ¿Que no fue por tu capacidad? ¿Que no fue para que lleves un matrimonio espectacular? ¿Que no fue para que enseñes a tus hijos y le des una carrera? ¿Que no fue para que le dejes a tu hijo una casa? Que no fue para más que ser conformado a la imagen de su Hijo, para la gloria de Dios. Cuando tú logras alcanzar ese propósito día tras día, eres el mejor padre, el mejor esposo, el mejor hijo de Dios, el mejor prójimo. Entonces, la identidad con Cristo es entender que fuiste alcanzado, fuiste asido, fuiste alcanzado por Cristo para un propósito. Ahora esa palabra asido en el original también tiene que ver con que yo estoy buscando algo por lo cual he sido alcanzado para hacerlo propio, para hacerlo tuyo, tu meta. No es que lo alcancé y aquí lo dejo. No, lo he alcanzado y lo vivo, lo disfruto como mío. Es mi meta, mi mayor anhelo. Entender que soy un hijo de Dios es mi mayor anhelo, debe ser nuestro mayor anhelo. Ahora, en todas estas cosas, cuando reconocemos que no hemos alcanzado, aunque reconozcamos no haber alcanzado, sabemos que somos hijos de Dios, vos y yo tenemos que tomar una decisión. Para el año que comienza, y todos los días somos personas que tomamos decisiones. Y tenemos que tener el sentido de dirección, querido hermano. Dice la palabra de Dios allí, prosigo para ver si logro alcanzar. Prosigo. Tiene una dirección, tiene una meta. Querido hermano, no se trata de que llegues primero, sino que vayas en la dirección correcta. Lo importante es que no es que si vayas rápido o despacio, que vayas en la dirección correcta. La dirección correcta tuya y mía, querido hermano, es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y es por eso que debemos reconocer que aún no lo hemos alcanzado, pero que soy un cristiano alcanzado para ello. Y que Cristo está conmigo para lograrlo. Y que en su amor Él conformará esa imagen de Cristo en mí. Hasta el último suspiro de mi vida. Si yo vivo con esa dirección, si yo vivo con estas características, por supuesto que mi vida alcanzará el propósito día tras día de parecernos más a Él. Entonces, hermano, como te dije, para encontrar esta dirección, sabes que debemos hacernos varias preguntas. Por ejemplo, ¿por qué me levanto cada día? Me levanto cada día para darle comer a mis hijos y a mi mujer. Buenísimo, pero ese no es el propósito. El levantarte cada día debe ser para darle gloria a Dios. Y cuando le das gloria a Dios, sos un padre que provee. Y se rompe para que no le falte nada a tus hijos. ¿Por qué vienes a la iglesia? No, porque la verdad que es bueno, aprendo cosas buenas. Me encanta cómo predica el pastor. Me llevo re bien con la gente. No. Ese no es el motivo. El motivo para alcanzar tu propósito debe ser porque amo a Cristo y quiero conocerle cada día más para parecerme más a Él. ¿Por qué has servido el año pasado en la iglesia? ¿Porque no había quien lo hiciera? Espero que no. Porque eso será como la hojarasca. Se quemará en el fuego cuando pase por él. No quedará nada. No era oro, plata, ni piedras preciosas. No había amor. Hermano, el segundo punto que quiero tocar esta mañana con ustedes es que todas las cosas que nosotros podemos ver en nuestra vida, que podamos tomar decisiones, que podamos fijar la dirección, ahora tenemos que entrar en una dinámica, en un proyecto, en un proceso de qué cosas debemos hacer para llegar y mantenernos en esa dirección. Rápido, despacito, pero en esa dirección. ¿Cómo hacemos? Mirá, Pablo lo dice,
El versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. El año pasado, querido hermano, como decimos, ya pasó. No recuerdes tus fracasos, no recuerdes tus victorias. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque muchísima gente vive en los fracasos y en los pecados que lo tuvieron amarrado y atado durante muchos años. Pero en Cristo pueden ser libertados, sí. Y este año puede ser ese momento. No vives por ello. Y hay otras, desgraciadamente, que viven en los éxitos del pasado. Yo me encuentro con muchos creyentes que cuando llegan a la iglesia, ¿sos creyente? Sí. Ah, bueno, ¿y hace cuánto? No, hace 15 años. Ah, bueno, sí. Sí, yo era esto, yo era el otro, yo hice esto, yo hice el otro. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Por qué estás aquí? No, porque hace 5 años que estoy apartado, hace 5 años que no soy esto, hace 5 años que ya no, que me divorcié, hace 5 años, o sea, vuelven a Dios, qué bueno, pero han vivido 5 años de los éxitos que vivieron con Dios, de las virtudes que tuvieron en algún momento. Hermano, ciertamente olvidando lo que queda atrás, nos extendemos hacia lo que está delante. Lo que se está delante es ese llamamiento de Dios supremo de llevar nuestra vida hacia su presencia, y ese día podemos entregar nuestras coronas. Todo lo que pudiésemos hacer o haber hecho para la gloria de Dios. Ahora, un poquito incorporando lo que comentaba esta mañana con la iglesia, querido hermano, si hay algo que podemos estar seguro este año, y lo profetizo, dice la palabra de Dios, que Dios seguirá siendo soberano y hará todo lo que Él quiera, como quiera y con quien quiera. Y la segunda profecía, ¿sabes cuál es? Es que tú y yo no sabemos todo lo que Dios va a hacer, ni cómo lo va a hacer. Esas son dos cosas que debemos tener claro para el año que comienza. ¿Y dónde digo esto yo? ¿De dónde saca Ariel? ¿De dónde saca Pastor Ariel esa idea? Mira lo que dice Romanos 11, versículo 33 al 36. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios, inescrutables son tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo acaba de escribir en el capítulo 9, 10 y 11 un montón de teología y bastante bien explicada. Pero Pablo termina como una doxología diciendo: oh, profundidad, las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, son insondables sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando ahí la palabra significa en los juicios, ¿no? Está hablando de esos propósitos de Dios. Y cuando habla de caminos, habla de los métodos de Dios. Querido hermano, los propósitos de Dios son insondables. ¿Sabe qué significa? Que no se pueden medir. Las ondas se usan para medir profundidades o alturas. Bueno, a Dios no se lo puede medir, querido hermano. No hay sonda que pueda medir. La idea es que es inalcanzable. La idea es que los propósitos de Dios son ininvestigables. Podemos llegar hasta un punto y luego nuestra investigación quedará nula, porque no podemos llegar allí, en esos propósitos de Dios. Y lo segundo, cuando dice, y los caminos son inescrutables, es que los caminos de Dios significa que esos métodos de Dios son inescrutables. ¿Saben qué significa? No tienen forma. La idea original de esa palabra significa huella. Vieron que los cazadores, para buscar una presa, van siguiendo huellas. Y dicen, ah, no, esta huella es de un jabalí, esta huella es de un león, esta huella es de un ave, esta huella... ¿Por qué? Porque tiene una forma. Bueno, los caminos de Dios, dice la palabra de Dios, no tienen forma. No los puedes encajar de una manera, en tu manera y en tu cabeza, ni en mi cabeza ni a mi manera. Dios va mucho más allá de eso. De una forma, querido hermano. Entonces, lo que podemos estar seguros es que este año vamos a encontrar propósitos de Dios y métodos de Dios que no vamos a entender.
pero sí podemos entender algo. Todos ellos son buenos, agradables y perfectos, aún cuando no los entiendo. Entonces, ¿cómo me preparo este año para lo que comienza? Siendo humilde y reconocerme que aún no he llegado y que tengo que tomar una dirección, que es ser conformado a la imagen de su Hijo. Y en ese camino tomar la actitud de ¿qué? De que hay cosas que no voy a entender de Dios. A Dios no se lo puede conocer al 100% ni cabalmente. ¿Sabes por qué algunas religiones dicen, yo me hice budista, me hice mormón, y ellos ahí tienen todas las respuestas? Sí, sí, porque el Dios de ellos cabe en un librito. Nosotros no tenemos un Dios. Dios es más que su palabra. Lo que podemos entender de su palabra. Es mucho más que ellos. Nosotros tenemos un Dios infinito. El de ellos es finito. Por eso quizás pueden tener respuestas. No tengas miedo, hermano, a decir, no lo sé. Los ateos se nos burlan haciendo preguntas, las mismas de siempre. ¿Por qué creó Dios a Satanás si sabía que iba a entrar el mal? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que nazca un violador si sabía que iba a violar a estos niños? ¿Por qué en un accidente de tráfico siempre muere la persona y el borracho casi siempre queda vivo? ¿Por qué nace un niño con síndrome de Down? ¿Por qué muere un niño a los 6 meses con un cuarto preparado con sus padres? No lo sé. No seamos esa clase de personas que tenemos respuestas para todo, porque vamos a mentir. Porque lo que Dios ha revelado es lo que podemos comprender, y lo que no está revelado no lo podemos comprender. Hermanos, ¿qué le dijo Job? Job le dijo, Dios, ¿sabes qué? Mira, vamos a hablar de varias cosas. Quiero hacerte algunas preguntas, Dios. ¿Sabe qué le dijo Dios? Bueno, Job, pero antes te voy a hacer unas preguntas yo. Y ustedes saben lo que pasa en el capítulo 38 de Job. Termina Job, capítulo 40, versículo 1, 2 y 3, diciendo Job, me tengo que callar, me tengo que tapar la boca, porque no puedo responder una sola palabra a Dios. ¿Y saben qué dice ahí en Job, capítulo 40, versículo 1? ¿Hay sabiduría en contender con Dios? Es una estupidez. ¿Saben por qué? Porque cuando a Dios le queremos pedir el porqué de todo y que nos explique, aún si tuviéramos la posibilidad de que Dios nos explicara todas las cosas, no seríamos capaces de entenderlas. Por eso, el nada preguntándole a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué otro? Cuando Él no ha respondido, es una estupidez, querido hermano. Hay cosas que Dios no ha revelado. Y esto, lejos de llevarnos a nosotros a estar intranquilos, nos tiene que llevar a la tranquilidad. Porque el cristiano reconoce que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, aunque yo no entienda, la terminación de ello, de ese propósito y ese método que son insondables e inescrutables, terminará siendo perfecto. Entonces, no se trata de que yo pueda responder a todas las preguntas. Se trata de que comienza cuando se limita mi capacidad, cuando se limita mi mente, se desarrolla la fe. Cuando la lógica termina, es allí cuando usamos la fe. Primeramente que Dios no es lógico, ¿eh? No te olvides de eso. No está dentro de nuestra lógica el Señor. Ahora, la lógica la podemos usar para entender lo que está revelado. Lo que no está revelado, desarrollamos la fe y le creemos igual. Todos estos desafíos son los que vivimos todos los años de nuestra vida. Seguiremos con las mismas preguntas. Querido hermano, ser un creyente y un seguidor de Cristo es ser una persona que tiene muchas preguntas sin responder. Y no debemos tener miedo de ello. Hermano, hay muchísimas cosas que a los pastores se nos pregunta o que tenemos que resolver y que la Biblia no dijo, no hay un pasaje justo para ello. Y tenemos que tomar decisiones. Entonces, ¿cómo alcanzo mi propósito en esas áreas grises de la vida que nos van a presentarse? La suma de tu palabra es la verdad. Hermano, cuando tú quieras excusarte, y perdona que te exhorte o te corrija, si tú crees excusarte porque tienes un texto bíblico y hoy otros 100
que dicen lo contrario de lo que vos estás queriendo hacer. La suma de tu palabra es la verdad. Vos me dirás, bueno, a ver, Ariel, sí, te estoy entendiendo un poco, pero ¿cómo llevo a la práctica esto? Mira, te pongo un ejemplo. Hay muchas personas que no están haciendo nada en la iglesia. No ofrendan en la iglesia. No se comprometen con ningún tipo de servicio. No ayudan al otro. ¿Y sabés qué usan el texto cuál? Maldito el hombre que confía en el hombre. Yo sigo a Cristo, no sigo al hombre. Y por eso a veces ni se congregan. Y voy a decir, wow, bien, bien. Usó un texto bíblico, ¿no? Yo a ese hombre le quisiera decir, no me gustaría estar en tus zapatos cuando estés delante de Dios y Dios te diga, ¿dónde están los mandamientos como sobrellevar las cargas los unos a los otros, amados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros, sostener los unos a los otros, esperados los unos a los otros? Vosotros sois miembros de un cuerpo. Obedeced a vuestros pastores. Someteos. ¿Dónde van a quedar todos esos textos de esa persona? Y no entiende que esa persona, ese texto, que no lo ha estudiado, ese texto solamente está diciendo que tu sostén, tu fortaleza, tu paz, tu consuelo, no pueden depender de un hombre. Dependen solo de Cristo, solo de Dios. Eso es lo único que dice ese texto. Así que, hermano, son estas clases de decisiones que tenemos que tomar, pero teniendo en cuenta algo. Somos limitados y no tendremos todas las respuestas este año, ni como no las tuvimos los años anteriores. Porque lo que Dios nos ha revelado, no lo revela, porque Él ha querido así. Es estupidez contender contra Dios, pedirle cuentas a Dios de por qué lo hizo. ¿No viste que dice el texto? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Hay ateos, y los entiendo, que digan, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero también hay creyentes que dicen, Dios, a mí, la verdad que conmigo tú tendrías que bajar un poco, vamos, la presión, mira cómo soy, mira lo que he hecho. Yo creo que con aquel hermanito, Señor, te has equivocado, no tendrías que haberlo puesto en esa situación, yo no tendría que estar pasando por esto. Hermano, todo lo que tenemos es más de lo que merecemos. Aún lo mínimo que tenemos ha sido dado por gracia. ¿Quién le dio a Él para que Él nos recompense? Lo único que vos y yo le hemos dado al Señor ha sido nuestro pecado. Es la espalda, nuestra indiferencia. Estamos aquí por la gracia de Dios, solamente por su gracia. Entonces, todas estas cuestiones que yo te estoy hablando son las cuestiones que las vivimos todos los años, pero hay veces que no las tenemos en cuenta. Hermano, no hace falta saber todas las respuestas. Puedes decir, no lo sé, y ahí se desarrolla tu fe. A veces, quiero hablar un poquito de la iglesia de Costa Rica. Hermano, Jonathan allí está preparándose, formándose. Él, Dios lo permita, será el pastor de la iglesia. Si Dios lo levanta, lo reconoce la iglesia y se hace todo en orden como debe hacerse. Pero Jonathan no tiene todas las respuestas. Jonathan es lo mismo que yo, es lo mismo que tú. ¿Saben qué? No somos dioses. Y si nosotros no podemos saber todo de Dios, no podemos saber a cabalidad los propósitos de Dios, ni todos sus métodos, significa una sola cosa, que vamos a fallar. Vamos a fallar. Entonces, Jonathan no es el infalible. Y cuando Jonathan tenga que decidir algo gris, algunos de ustedes dirán, Jonathan, te equivocaste, yo creo que tenías que haberte basado en estos textos para tomar esa decisión. Y otros dirán, Jonathan, muy bien, fue excelente tu decisión, pero ¿cómo entonces? ¿Quién tiene la razón? Los dos fallan. El uno y el otro, porque no somos Dios, porque no tenemos todo el marco completo como lo tiene Dios. Entonces, aquí se desarrolla lo que estoy hablando esta mañana. Alcanzar el propósito de Dios no es tener todas las respuestas. Es que si escudriñamos la Escritura y la asume su palabra, es la verdad. Si nosotros completamos por medio de los consejos y de estar juntos, de la armonía, de la unidad, de basarnos en su palabra, fallaremos menos.
pero somos gente que va a fallar. Entonces, el amor debe cubrir esa multitud de faltas. El amor cubre multitud de faltas y de pecados, querido hermano. Reconozcamos algo para este año. Es que no lo sabemos todo. Y estamos allí expectantes de que Dios vaya por delante. No usemos, mira, ¿saben cómo yo entiendo a veces cuando una persona dice de boca que Dios es todo en su vida, pero con sus hechos lo niega? Cuando maneja él su vida como quiere. ¿Y en qué me baso todo esto? Yo voy hasta allá, pero Dios dice que tenés que ir para el otro lado. No, pero yo tengo en claro que voy allá. Porque yo oré. ¿Pero qué les he dicho? Que Dios siga tus planes. No saber si es la voluntad de Él. Eso es muy distinto. La Biblia dice en la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6 que nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Somos templo de Dios. Somos hijos de Dios y le pertenecemos a Él. Entonces no podemos vivir nuestra vida como querramos. Alcanzar el propósito de Dios para este año significará decir, yo menguo y que Él crezca. Que yo no entiendo todo, pero hay métodos y propósitos de Dios que aunque no entienda, Él los va a cumplir. Hermano, y con esto no estoy diciendo que ahora, bueno, a ver, que nadie me juzgue, total, nadie lo sabe. Hago lo que yo quiero, total, nadie lo sabe. No. Hay cosas puntuales. Es como si venía el pastor y decís, pastor, estoy orando por una chica. Amén. Bueno, ¿es creyente? No. Entonces no es para vos. No, bueno, pastor, pero yo estoy orando y me encanta, esa chica es buenísima. ¿Es creyente? No. Entonces no. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice, no, unice and you will see well. Y por más que vos estés orando un año, no va a bajar una paloma a decirte lo contrario que diga su palabra. Entonces, hay cosas que son específicas. Pero hay situaciones que son más complicadas, en las cuales Dios nos ha dejado un texto puntual y nosotros tendremos que tomar decisiones. Y como no conocemos todos los propósitos de Dios, ni todos los métodos de Dios, alguna vez fallaremos. Entonces, seamos humildes, reconozcamos que no los hemos alcanzado y en unidad crezcamos juntos en el conocimiento de Dios. ¿Saben por qué agradecimos en la iglesia el equipo de trabajo de Palabra Viva Navarra? Que hemos crecido muy poquito, pero no se fue nadie de la iglesia. Estamos todos juntos, estamos unánimes, todos en la misma fe, creyendo en el mismo Dios. Y no hemos sido el doble. Este año va a haber, si Dios quiere, 2 o 3 bautismos. Hemos tenido 1 al año. Este año serán 3, si Dios lo permite, que ya han dicho. O 4 más que seguro. Habrá boda otra vez, gente que se pone en orden. Y eso es bendición de Dios. Y los métodos, los métodos de Dios son, no te podría enumerar todas las cosas que han pasado que nosotros no entendemos. Pero hemos sido sensibles a la voz de Dios y hemos dejado de meter la mano en nosotros y dejar que Dios vaya por delante. ¿No? Escuchar la voz de Dios. Y cuando uno tiene un desarrollo en la vida cristiana, querido hermano, y pone en práctica la palabra de Dios, no significa que tiene que saber mucho. En lo que sepas, ponela en práctica. Y eso te hace una persona sabia. La persona sabia no es la que conoce mucho, sino es la que vive mucho lo que conoce. Siempre digo, cuando alguna persona anciana venga y te diga y te quiera dar un consejo de vida y vos ves que su vida fue, es y sigue siendo un desastre, su experiencia de ancianidad no tiene ningún valor, no fue sabio en su vida, es un desastre. Por más anciano que sea, la vida no le ha enseñado buenas cosas ni ha tomado buenas decisiones. En cambio puede venir un recién convertido que sabe 2 cositas del Evangelio y te dice algo que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo vive, lo practica y ha dado sus frutos. Entonces, no se trata de conocer todo. Se trata de conozco algo, lo pongo en práctica. Y así alcanzo mi propósito. Ser conformado a la imagen de su Hijo. Así que, hermanos, este es mi deseo, el deseo de Dios, el deseo de Pablo, que tenía de sí mismo y que tenía con respecto a Dios. Él podía decir, no lo he alcanzado,
Las cosas de Dios son, vamos, tan insondables y tan inescrutables que no las llego a entender. Pero hago algo. Dejo lo que queda atrás. Voy en una dirección que sé que es la voluntad de Dios, ser conformado a su imagen. ¿Y qué hago? Dejo de pensar ya tanto en mí mismo. Dejo de pensar en que mi hermano me ofendió, no me miró, el pastor no me saludó, ay, no me llamó. Dejemos esas cosas de gente inmadura. Si no, prosigo la meta. Para alcanzar ese día que Él me llame, vamos, el placer, el gozo más pleno de toda mi vida, que hemos sido hasta el último día de nuestra vida conformados a su imagen. Así que, hermano, Dios te bendiga y espero que esta palabra sea buena para este año para ti. Creo que hay mucha información que he dado, pero espero que cada uno de nosotros, en esas áreas de nuestra vida que aún no estamos renunciando, le demos lugar a Dios. Porque no se trata de que vamos a cambiar el 100% este año, pero que vayamos cambiando de a poquito, avanzando. No te importa, como te dije, si vas rápido o lento, sino que vayas en la dirección correcta. Amén. Así que Dios les bendiga, hermano. Vamos a orar, ¿sí? Señor Dios, te doy tantas gracias por este tiempo que hemos podido compartir con la iglesia, Señor, y realmente, Padre, todos los comienzos son muy difíciles, hay mucha incertidumbre, hay muchas cosas para hacer, Señor. Se necesita mucha mano de obra. Pero, Señor, tú conoces a la iglesia, tú conoces a cada hermano, tú sabes cuál es el propósito de cada uno de ellos en la iglesia. Tú conoces cuál será el método para que tú les atraigas a ti, cuál será el método para el cual ellos te puedan servir. Señor, nosotros muchas veces no lo sabemos, pero nuestra tranquilidad y nuestra paz es que tus pensamientos y tus caminos son más altos y mejores que los nuestros. Es por eso que desde ya te damos las gracias por todo lo que harás este año en la vida de la iglesia de Costa Rica, Señor. Dios, son tan grandes y tan insondables tus caminos, pero tan perfectos, que, Señor, queremos ser espectadores de tu gracia. Queremos ser espectadores, Señor, de tu gloria, de cómo te manifiestas a nosotros, de cómo haces crecer la iglesia. Y, Señor, humildemente te pedimos que nos utilices en lo que necesites, Señor, de nosotros, como colaboradores tuyos, Señor. Señor, como canales de bendición, como método que tú escogiste para que los demás sean alcanzados por la locura de la predicación. Dios, queremos solamente predicar a Cristo y a este crucificado. Señor, todo lo demás lo haces tú en el corazón de las personas. Es por ello que te pedimos que nos uses en la tarea más extraordinaria que nos has dejado a cada ser humano aquí. Predicar tu evangelio y ser conformado a la imagen de tu Hijo. Gracias porque tú estás comprometido con nosotros en esta tarea. Señor, toda potestad te fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, nosotros podemos ir tranquilos a predicar tu evangelio, porque habrá fruto donde estemos. Habrá bendición donde estemos. Señor, habrá dificultades, pero como tú lo dijiste, que tu paz nos dejabas en el corazón y que tú habías vencido el mundo. Señor, gracias porque por más que nos quieran callar la boca a nosotros, tu palabra no está presa. Gracias porque tu palabra no volverá vacía. Señor, yo te lo ruego, Señor, que cada hermano de Costa Rica que está aquí representado, Señor, sea una de esas personas que sea de tanta influencia en el lugar que le rodean, que muchos vengan a través de ellos, Señor. Que, Señor, ellos puedan entender que tú quieres usarlos a ellos. No esperas que venga otro de otro lugar, Señor. Tú los has escogido a ellos. Fuimos alcanzados con un propósito: predicar. Es por eso, Señor, que te ruego por cada uno de mis hermanos allí. Y todo esto desde ya estamos agradecidos por todo lo que harás. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.